tiempo. Igual lo que resta por decir, ¿sí?, no es mucho más que esto que puntualiza Rode. O sea, Rode lo que se detiene es en algunas celebraciones de los tracios que después derivan en el culto dionisíaco, lo que podemos intentar como acercamiento a ese fenómeno es que quizás en el mundo griego lo que no ocurría era digamos, que esas celebraciones se dirigiesen de un modo unívoco a excesos sexuales. Parecería, o sea, esto no lo dice Rhodes, sino que lo dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, pero está claro que ellos bebieron de la misma fuente respecto de este fenómeno. Nietzsche dice exactamente esto. A diferencia de los saces orgiásticos, fiestas babilonias, ¿no?, en los que el hombre regresa al mono y al tigre, esto es, el mono como expresión de la voluptuosidad y el tigre de la crueldad, donde en esas celebraciones quedaba de un momento a otro barrido todo rastro de humanidad, ¿no? Era estrictamente un regreso a la inmediatez más cruda de la animalidad. Entonces Nietzsche dice, parecería que los griegos se vieron como protegidos de caer en esa barbarie siniestra de lo dionisíaco, porque de algún modo también tiene que ver el tema de lo orgiástico con este tipo de excesos, ¿no? Se vieron protegidos por Apolo, ¿no? Y después en eso si ustedes se acuerdan, el final del capítulo 8 del texto de Rode, termina con una conciliación, no podemos hablar de reconciliación entre Apolo y Dioniso. O sea, si bien no es una idea que surge de Nietzsche mismo, sino que ya había sido citado por alguno, esto de que para poder comprender el fenómeno religioso griego en particular y el fenómeno griego en general, debiéramos detenernos en esta tensión permanente entre Apolo y Dioniso. Por supuesto que la tradición occidental posterior hará préstamos masivos de esta tensión, porque fíjense, si vamos un paso atrás, Schopenhauer habla del mundo de la voluntad y del mundo de la representación. Nietzsche lo retoma como lo dionisíaco y lo apolíneo, y de algún modo, aunque esto no tengo autoridad para decirlo, Freud hablará de el ello, el yo y el superyo, ¿no? O sea que la presencia en el mundo griego de una tensión irreductible entre estas dos potencias que están simbolizadas o transfiguradas en la identidad de estos dos dioses es, por lo menos para Nietzsche, una clave para poner a la luz el fenómeno griego, ¿no? Y esta conciliación entre estos dioses en apariencia tan opuestos se da en el fenómeno trágico. Si bien Rode no hace referencia a eso, habla así de, ustedes saben que en el oráculo de Delfos está la tumba de Dioniso. Dioniso, y por eso se lo emparenta con deidades de la vegetación, con el crecimiento y la muerte, o sea, el nacimiento y la muerte, pero como en ciclo perpetuo. Dioniso es asesinado por los titanes, ¿cómo se llama?, cortado en pedacitos, metido en un caldero y se lo comen los titanes, y cuando Zeus se entera, los ve, los fulmina con el rayo, y de esa mezcla de casi todo titánico, esto es bestial, y divino, salimos nosotros, ¿no? Esa es una creencia órfica. Lo que va a ocurrir entonces como un fenómeno peculiarísimo, que sería una suerte de conciliación entre estas dos divinidades,
se da en el orden de la tragedia. Recordemos que la palabra tragedia no tiene que ver con descripción de sucesos dramáticos o tristes, sino que tragedia quiere decir el canto del macho cabrío, tragos y aoide. Tragos es el chivo, y recordemos que el macho cabrío es una de las epifanías de Dioniso. Entonces, quizás tenga que ver con que antes de las celebraciones se sacrificaba. Recuerden que el aspecto central del culto, los rituales tradicionales, es el sacrificio de un animal, ¿no? Eso ha permanecido durante muchísimo tiempo, en Roma obviamente. Si pueden ver la serie Roma, que estaba en HBO, que es extraordinaria, por lo menos la primera temporada, hay exhibiciones de los sacrificios de los animales que son un poco espeluznantes. Pero veamos esto, en las comunidades arcaicas hay clanes. Los clanes tienen un animal tótem. El animal tótem es tabú, esto es, no se lo puede comer ni sacrificar, salvo en determinados momentos del año donde es sacrificado y comido crudo por ese clan, como esa cofradía. Pero veamos cómo esa misma costumbre, transfigurada en el cristianismo, se transforma en el pan y el vino. Ven cómo hay una suerte de vasos comunicantes no explícitos entre, por lo menos en el orden de lo religioso, entre las costumbres de las comunidades arcaicas y las religiones más evolucionadas, llamémosle. ¿Por qué? Porque el principio que se parte es que el comerse a ese animal, por una suerte de magia mimética, uno incorpora las propiedades o las facultades o las determinaciones de ese animal. La comunión cristiana es obviamente eso, pero llevado a un tema, a un orden metafísico. Pero no hay una continuidad, digo, y esto avala la concepción de miseria de que el hombre es en realidad un ser religioso, ¿no? Bueno, la otra deriva, después volveremos al fenómeno trágico, pero la otra deriva que tiene que ver con esta fusión o esta asociación de ambos dioses son las sectas órficas. Todo el mundo dice, lo van a ver en el texto de Dodds la próxima semana, que de los órficos sabemos muy poco. Sobre todo porque eran sectas cerradas, entonces no hay mucha... Hay alusiones, porque se ve que era muy estricto la cuestión del secreto. Pero hagamos nosotros, no yo, pero este ejercicio, ¿no? Pensemos que contemporáneamente a este fenómeno de la irrupción de lo dionisíaco, hay una suerte de disolución correlativa de algunas creencias tradicionales. Una de esas es la desaparición de la culpa vicaria. Y esta desaparición de la culpa vicaria va de la mano de una entronización, de una concepción que concebía al individuo como autónomo. La culpa vicaria es la que lleva a Edipo a matar a su padre y casarse con su madre. ¿Por qué? Porque Layo había cometido una transgresión y esa transgresión se transmite de generación en generación. La mancha, la culpa pasa de generación en generación. Se llama eso culpa vicaria. Ahora, cuando aparece, no sé si les conté, pero si, discúlpenme que me repita, porque muchas veces doy varias clases y no tengo mucho registro de lo que digo. Exactamente cuando doy clase no soy exactamente una persona consciente de lo que digo. Estoy como, digamos, tomado por el tema. Entonces a veces me olvido de si lo dije o no lo dije. Escena final de las Troyanas de Eurípides, creo que se nos conté. Hécuba y Helena. Helena dice, no fui yo, fue Afrodita. Y Hécuba dice, no, fuiste vos y tus bajas pasiones. Bueno, ahí tienen los dos mundos, ¿no? El fin de la culpa vicaria, el fin de concepciones arcaizantes acerca de la culpa
no del pecado, ¿sí? Sí de una transgresión. Recuerden que para los griegos no existe la idea de pecado, lo que existe es la que llaman la hibris, que deberíamos traducir como desmesura, ¿no? Entonces, deberíamos pensar, aunque todo esto lo estamos haciendo conceptualmente, la desaparición de la culpa vicaria va de la mano de la pensada posibilidad de que las decisiones del individuo puedan ser autónomas. Esto es, les recomiendo la lectura del cuento de Borges que se llama El Muerto. Esto es, podemos pensarnos ya sin estar sometidos a la sujeción del destino. Es posible para el hombre una actividad autónoma. Recuerden que todos estos mitos arcaicos tienen que ver con una suerte de celo por parte de los dioses de que nosotros no nos establezcamos en una vida autónoma. Entonces, la desaparición de la culpa vicaria, la aparición de un individuo responsable de sus actos, ¿sí? Y todo eso, si le agregamos el ingrediente de la convicción, de la persistencia de la vida humana a través del alma, ahí tenemos una perfecta combinación para decir, bien, si aquello que está en nosotros, aunque oculto, es de carácter divino, esto es inmortal, nuestra tarea humana, personal, sería hacer que eso divino luzca o aparezca en su verdadera forma. Y ahí tienen un pasito para la concepción puritana, esto es de diferenciar de un modo drástico el alma del cuerpo. Y por lo tanto, si obedecemos a las inclinaciones del cuerpo, eso perturba la identidad del alma. El alma entonces, cuando perseveramos en las cuestiones corporales, pierde su integridad inicial, se difumina. Bueno, todo eso son el cuerpo de concepciones que podríamos llamar como órficos y pitagóricas. Lo paradójico de todo esto es cómo a partir de determinadas celebraciones, digamos, desprolijas, nocturnas, donde el hombre experimenta a través de excesos de un modo muy determinado la presencia de lo divino, su derivación termina en monasterios donde se lleva de una vida ascética, de renunciamiento a la búsqueda de reintegrar la integridad perdida del alma por las peripecias del cuerpo. Bueno, es muy raro todo esto. Visto así, en un plano atemporal, ¿no? No estamos viendo cuál es el proceso, sino que estamos haciendo una suerte de plano conceptual de cuál habrán sido los caminos que siguió esta concepción. Por supuesto que también en esta deriva que llamamos órfica, el dionisismo recibe influencias que no tienen que ver exclusivamente con el dionisismo. Rode dice, aunque a mí no me satisface mucho esa explicación, pero es pertinente, dice, la intensidad dionisíaca no podía permanecer durante mucho tiempo, porque el regreso a lo cotidiano se hacía cada vez más penoso, como diciendo, ¿cómo yo después de haber experimentado de esta manera íntima la presencia de lo divino, luego debo volver a mi taller de zapatería? No sé, algo así, ¿no? No sé si me explico. Estoy hablando un poco solo. ¿Vamos bien o no, compañeros? Sí, se entiende, Eduardo. ¿Se entiende? Se entiende para no entender, pero eso está claro. Es como estar viviendo en una mansión un ratito y después volvés a tu casa, que es una choza, más o menos. Algo así, algo así. Sí. Yo creo, profesor, que también estaría un poco relacionado ¿Quién con me que habla? Quiero saber quién me habla. Camila, A Camila, dime.
Que también puede estar un poco relacionado porque me impresiona mucho también lo que sería el bajón de los psicotrópicos, porque me parece bastante claro que había... ¿Hola? Camila, te desapareciste. ¿Hola? Hola, Sí, se ¿me borró. escuchan ahí? Ahora sí, pero Ah, tenías el microfonito apagado. ahora así. El No sé bajón hasta de dónde se escuchó. hasta Ah, bajón de los sí, psicotrópicos. claro, porque ellos en el texto menciona también el tema de que consumían bebidas embriagantes y aspiraban humo de semillas que... El Entonces, cannabis, es de cáñamo, es marihuana. Sí, ah, sí. Sí, lo que bueno, pasa es también que si debe estar ustedes, la relacionado. explicación de eso está, hay una nota al pie, que no sé si la tienen en el texto, pero en la nota al pie explica todo eso. Costumbres de los escitas, No, de los no tracios, esta es. que tiran las semillas sobre piedras calientes dentro de una choza e inhalan eso, ¿sí? Sí, que es, claro, la diferencia, digamos, para pensarlo en contraposición con nosotros, es que allá tenía un carácter religioso místico, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Que no era un recurso para evadirse o para experimentar determinada cosa, sino que formaba parte de un ciclo que exigía una cierta continuidad, o sea, había una cierta organicidad en todo eso. Pero bueno, claramente que sí que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Pero me parece como un poco simple la explicación que da Rode, pero bueno, no tenemos autoridad nosotros para juzgarlo, debemos tomarlo y después con el tiempo veremos si resulta pertinente o no esa afirmación. Lo que de hecho ocurre, porque acá pasa algo que es común en todos este tipo de cuestiones, como por ejemplo la tragedia, como por ejemplo el pitagorismo. O sea, nosotros ponemos como emblemas de la deriva del fenómeno dionisíaco a la tragedia y al pitagorismo, ¿no? Eso está claro. Pero ¿qué ocurre? Tenemos muchos testimonios al final y el origen es más resultado de una inferencia o de una conjetura verosímil. Tenemos demasiados eslabones perdidos. ¿Se dan cuenta lo que ocurre? Ahí no tenemos testimonios escritos, históricos. Entonces, ¿qué hacen? Es como encuentran, no sé, un hueso de dinosaurio y con ese hueso tratan de reconstruir todo el animal, ¿no? O sea, tenemos algún testimonio de una época ya madura. Pensemos, la tragedia y la secta pitagórica. ¿Qué tienen que hacer estos individuos? Remontar hasta el origen. ¿Cómo se remonta ahí? En la medida en que no tenemos testimonios suficientes, lo que hacemos es conjeturar. Todo esto que dice Rode es una conjetura, pero no es una cualquiera, es una conjetura verosímil, basado en textos. Pero como dice Nietzsche, un buen filólogo tiene que ser una persona imaginativa. Eso es lo que no le perdona a la filología académica, ¿no? Que lo que hay que hacer es tratar de pensarse o pensar a esas personas, a ver, ¿qué experimentaron? ¿Qué es lo que vivieron? ¿Qué es lo que efectivamente les pasó para poder concluir de esta manera? Por otra parte, lo que se muestra con mucha claridad, y esto viene de otra fuente, podemos decir, de otra perspectiva, es la inconmensurable capacidad griega de ponerle forma a las cosas, de creación, de producción de fenómenos, digamos, como cómo puede ser, insisto, que de estas desprolijas celebraciones en la noche, en la cumbre de las montañas, en el medio de los bosques, en la oscuridad, con esa música embriagante, llamémosle, agreguémosle la bebida, o agreguen lo que quieran, pero que de todo eso surja la obra de arte más alta que ha concebido Occidente, y por otra parte, surja el modelo de una vida ascética que también tiene que ver con Occidente, a mí eso es lo que a mí me parece
estupefaciente. Por eso hay una pasión por este pueblo griego que no se consuma más, no se termina, porque no dejan de sorprendernos, sobre todo por este tipo de hechos, de encontrar semejantes, llamémosle, transfiguraciones. Ahora, Nietzsche dice, y lo dice Perdón, Eduardo, perdón que te interrumpa. no, no me ¿Y interrumpí. cuál es tu opinión personal de este fenómeno? Es la sorpresa. No, no sé, no, yo lo tomo así. Algo habrá pasado, pero a mí lo que me sorprende es esta capacidad, ¿no? O sea, Sí, como un artista que viene borracho, drogado, mal dormido y hace genialidades. algo así, algo así. O sea, yo no, lo que pasa es que no quiero detenerme en los ejemplos. Muchas veces los ejemplos obturan la comprensión, ¿viste? Como que uno se queda con el ejemplo y pierde de vista el horizonte. O sea, lo que yo veo es, eh, ¿qué es lo que ellos percibieron en lo dionisíaco? El poder inconmensurable de la vida. O sea, esto mismo que dice Mircea Eliade, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de estas, llamémosle, celebraciones que no pertenecen a los griegos en particular, ¿no? Es una especie de vocación mimética, que quizás en lo más profundo el hecho mismo de estar existiendo es de un talante, de una textura que no puede haber otra cosa que sorprenderse. Y no estaría de más pensar que ante la presión de esa experiencia, comprenderla como una suerte de mímesis del poder creador, yo digo naturaleza y ya la palabra ya no me gusta, pero de la totalidad. Hay una capacidad, una potencia creadora sustantiva en el mundo griego. ¿Qué quiero decir con esto? La capacidad de poner forma, de darle forma, de decir, bueno, de todo esto que es, como digo, estas celebraciones, yo le puse esta palabra desprolija, que es un poco irónica, terminar en la tragedia. Entonces, eso habla de una capacidad creadora. Digo capacidad creadora, capacidad de poner forma, de establecer una forma, y que esa forma no pierda la intensidad del origen. Y eso es lo que pasa, por lo menos, con los primeros trágicos. ¿Por qué digo esto? Porque con Eurípides, como bien dice Nietzsche, el público ha echado del escenario a los protagonistas. O mejor dicho, el público se sube al escenario. ¿Por qué? Porque la última tragedia termina siendo un asunto demasiado humano. De hecho, en Eurípides el coro disminuye la cantidad y además la música deja de ser protagonista, cosa que no ocurría en las primeras formas. O sea, ahí hay una suerte de comienza un predominio de lo apolíneo, esto es, de la conciencia, del límite, del control, de lo previsible, por sobre la espontaneidad vital creadora de lo dionisíaco. Hasta cierto momento, Dioniso es expresado por Apolo y Apolo es expresado por Dioniso. Hablo de Apolo como el orden de la expresión y hablo de Dioniso como el orden del sentido, ¿no? Esto después, bueno, Nietzsche en El nacimiento de la tragedia dice algo, me estoy yendo para cualquier lado, perdón, ¿no? Pero yo voy diciendo lo que va surgiendo como significativo. Profesor, Sí. cuando en el texto habla del coribantismo, está Sí. haciendo una analogía con un fenómeno de otra época, ¿no? Porque no tiene nada que ver con esta época. Más que de otra época, de otros pueblos. O sea,
los coribantes son los seguidores de la diosa Cibeles. Cibeles después aparece en Roma. Es una diosa Anatolia, pero están en el mismo orden. Si bien las manifestaciones exteriormente por ahí sean diferentes, digamos, el suelo del coribantismo, el suelo del dionisismo es el mismo. Son celebraciones que tienen que ver con este fenómeno místico de fusión del individuo con lo divino. Claro, pero se ve un poquito más como esta fusión, digamos, esta pincelada apolínea en lo que sería el coribantismo, porque... Porque porque hay canto y expresión. No es simplemente una pura exuberancia del cuerpo, como describe Rode, que son carreras hasta la extenuación, sino que de pronto aparece Apolo bajo la forma de una palabra. Eso es lo que de un modo mucho más radical va a pasar en el mundo griego y en particular con el fenómeno trágico. ¿Sí? O sea, a lo que voy es a esto, que no quiero que se me vaya la idea. Nietzsche cita, o mejor dicho, Nietzsche llama a su libro El nacimiento de la tragedia y le pone como subtítulo En el espíritu de la música. Es el primer subtítulo de ese libro, que tiene varios a lo largo de las diferentes ediciones. Y podemos justificar esto de En el espíritu de la música, cita Nietzsche a Schiller. Schiller es, ustedes conocen el himno a la alegría, ¿no? La Sí, novena es el sinfonía que de le puso la Beethoven. letra, Claro, ¿no? el cuarto movimiento es coral. Y lo que se canta es el himno a la alegría de un poeta llamado Schiller, el gran amigo de Goethe, ¿sí? Ese Alle Menschen werden Brüder, Tochter aus Elysium, ¿no? Entonces todos los hombres estaremos unidos, ¿sí? Y lo que dice Schiller es que cuando él, antes de que aparezca el poema, lo que él siente es un cierto ritmo, una cierta musicalidad, y luego aparece el poema. Nietzsche toma eso como un testimonio contemporáneo de que lo primero, antes de la palabra, está la música. ¿No? Y esto es lo que Nietzsche luego va a fundamentar en El nacimiento de la tragedia, de que el canto espontáneo de los seguidores de Dioniso es lo que luego será tomado en Atenas por los poetas, digamos, para nombrar apolíneamente el trasfondo dionisíaco, trágico. Trágico, además de querer decir el canto del macho cabrío, se llama tragedia o pensamiento trágico a un pensamiento donde no existe una reconciliación al final, donde la separación de lo divino y lo humano, dado el caso de la tragedia, se mantiene incólume. No hay happy end, no hay final feliz. No tampoco final infeliz, sino que estas fuerzas, estas potencias, si bien están en permanente tensión, equivalencia, complementación, después lo vamos a ver en Heráclito, son irreductibles, nunca se reduce una a la otra. Por eso no hay conciliación o reconciliación. En todo caso, lo que hay en el fenómeno trágico es una suerte de encuentro de ambos dioses y después se separan o vuelven a su propio recinto, podemos decir, ¿no? Bueno, me fui un poquito. A lo que voy es entonces que luego de describir Rode el fenómeno dionisíaco, pasa a sus derivaciones. No habla tanto de la tragedia, pero sí habla del orfismo, y ya entramos con los orfismos a religiones de salvación, justamente por esta suerte de concatenación de nociones que hicimos de un modo abstracto y conceptual, o sea, fin o terminación o disolución de la culpa vicaria, emergencia del individuo, aparición de una convicción acerca de la inmortalidad del alma,
y a partir de ese triple fenómeno, y a esto vamos con un pueblo creador como el griego, conciben esta idea de que está a la base de estas religiones o sectas salvíficas o soteriológicas. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, no necesariamente el destino común de todos es el Hades, sino que habiendo en nosotros algo de carácter inmortal, que debiera, y por lo tanto valioso, o más valioso, o sea, lo que produce esta aparición en nosotros de la convicción de la existencia de un alma inmortal es un desequilibrio entre el cuerpo y el alma. Y hay una suerte de inclinación hacia aquello considerado más valioso en desmedro del cuerpo. Ese es el fundamento de la ascesis. ¿Sí? Pero el fundamento de todo es concebir el alma como una instancia otra del cuerpo. Esto es, que tiene reside en ella unas posibilidades autónomas, no derivables de la potencia del cuerpo. Cosa que, por lo menos en la época anterior, la relación entre soma y psique, o sea, cuerpo y alma, era difusa. Era como Psyché decía, esto después lo vamos a ver el viernes con Dodge, dice, bueno, ahora que ya soy más o menos grande, voy a dedicar mi tiempo a la psique, como diciendo, voy a dedicar mi tiempo a una suerte de armonización conmigo mismo, pero no era una cosa clara, digamos, ¿no? Ahora, cuando aparece esta derivación del dionicismo en las sectas órficas, ya se encuentra como de un modo radicalmente separados el cuerpo y el alma, y hay una suerte de vocación de dirigir nuestra atención a aquello más valioso, y eso produce un desequilibrio entre el cuerpo y el alma, y las pasiones humanas pasan a ser una suerte de residuo no querido, como un modo de castigo, o si lo queremos ver de un modo más jovial o más positivo, una suerte de pedagogía en la cual el alma, a través de sus sucesivas vidas, va aprendiendo hasta que por fin pueda regresar a su lugar originario con la divinidad, ¿no? O sea, todo esto es Bueno, esto es lo que efectivamente pasó, pero fíjense que las concepciones que surgen, o sea, las prescriptivas que después ordenan las conductas en estas sectas que tienen, como la pitagórica, luego un carácter monástico. ¿Por qué? Porque la gente se interna ahí y se somete a este tipo de prácticas ascéticas de por vida. O sea, no es un fenómeno como un tiempito y después seguimos. No. Y por otra parte, el tema de la clausura. Bueno, después vamos, cuando accedamos a Platón, vamos a dedicarnos un poco a los pitagóricos, porque resultan ser uno de los soportes del pensamiento platónico. Y tengamos en cuenta esta frase del famoso filósofo inglés Arnold Whitehead, que escribió con Bertrand Russell los principios de matemática, después se cambió rumbo. Whitehead dijo, toda la historia de la filosofía occidental no son sino notas al pie de página de Platón. Entonces, por eso es que esto es mi convicción, ¿no? Si para los que estudian filosofía, para los que estudian letras, para los arquitectos, todo esto sirve como una simiente. O sea, yo pongo el acento en lo que me parece que luego tiene una
digamos, una proyección, una deriva, un destino, ¿no? Bueno, perdón por las peripecias de la clase hoy, pero antes no era así, o sea, yo lo hacía normalmente, pero esto pasa, perdón, voy a decir una barbaridad, porque podría perfectamente la UBA pagar o hacer un convenio con Zoom para que tengamos clases normales de 2 horas y no estar ahí detrás de pavadas tecnológicas que terminan arruinando las clases, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y a eso nos tenemos que entender. La Universidad de Lomas de Zamora, muchísimo más pobre que la UBA, contrata un Zoom para los profesores y tenemos clases 2 horas, 3 horas para 300 alumnos. Ahora nosotros tenemos que estar acá, si no, nos pagan $17 por mes a los señores de Zoom. Bueno, en la clase que viene, ¿alguna pregunta? Perdón. Sí, una pregunta un poco más geográfica. Sí. ¿Los tracios eran griegos? No, no me mate. No son griegos. Grecia llega más o menos hasta Macedonia, ¿no? Macedonia, aunque si leyeran el libro de Quito habrán visto que más que no hablaban griego, porque los macedonios hablaban griego, no vivían como griegos porque tenían un rey. Pero ya más al norte, yo lo que no sé es qué lengua tenían los tracios, pero seguramente sería una lengua de la cual después vendrían las lenguas eslavas, la verdad que no sé, pero son... Claro. Si miran el mapa es Bulgaria lo que sería Tracia. Porque en el libro no figura como un límite, cuando pone el mapita, no te pone el límite. Fíjate en la Wikipedia, con perdón, pone más Tracia y ahí te sale exactamente dónde es, ¿sí? Porque eso yo me fijé allá. Porque es un pueblo medio misterioso de los tracios, ¿sí? Bueno, nos dejamos, perdonen, voy a tratar de ver qué hacer con esto, pero la verdad que me pone muy mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna otra pregunta, Rubén? ¿Belén? No, lo último que contaste es como que iba para el lado del budismo, ¿no? El tema del cuerpo, bueno, limitar el cuerpo y... No, yo diría que del budismo no, pero bueno, de algo parecido. El budismo es algo muy sedimentado, tiene mucha historia, de si quieren hacemos una parte, yo mucho no sé lo que dicen los libros, no, pero aspira a una disolución, a una no acción. Aquí hay acciones, hay investigación, piensen que la cuestión de la matemática en la secta pitagórica no era algo que había unos que se dedicaban a las matemáticas y otros que se dedicaban a la mística, sino que eran los dos lo mismo, porque veían en la matemática un signo de esta arquitectura divina universal, ¿no? Eso es, o sea, como diciendo a los griegos, todo esto no les quitó la pasión por la acción. En cambio, un budista lo que busca es separarse y diluirse en el todo del universo, ¿no? El nirvana. Bueno, si quieren hablamos un poquito de eso, porque no es que los griegos o los pitagóricos sufrieron la influencia hindú. No hay ningún testimonio de que haya sido esta idea de la transmigración una herencia hindú, sino, como bien dice Rode al principio, forma parte de un complejo cultural donde existe esta idea de que hay un alma inmortal, ¿no? Cosa que en el mundo griego no... Alma inmortal diferente radicalmente del cuerpo, o como una potencia autónoma. No una indistinción. Bueno, ya terminamos, ya menos de un minuto. Hasta el viernes, ¿sí? Recuerden leer a Dodds. Léanlo 2 o 3 veces. Bueno. Gracias, profe. Chao. Al viernes, Eduardo.